Sean todos ustedes bienvenidos. Yo me gozaba esta mañana cuando iniciábamos la oración, porque minutos antes, mi hermana Elizabeth, le cuento, minutos antes el Señor me había dado el salmo en el cual hablaba de la casa de Dios, lo bello que es estar en la casa, la bendición que aquí hay delicias en su presencia. Y sentía en mi corazón que Dios estaba hablando de lo importante que es venir a su casa. Y usted lee ese salmo en la oración inicial, dije, wow. Y yo creo que esto es digno de compartir con todos ustedes, amados, los que se perdieron la oración inicial. El Señor ama su casa. Yo sé que su casa es usted, es el templo principal, pero le gusta que vengamos, que adoremos, que nos juntemos, que hagamos de este lugar un lugar especial en donde venimos y nos olvidamos de todo. Porque estoy segura que hasta su celular ya le apagó, le bajó el volumen. Si no lo hizo, por favor, hágalo. Y su atención 100% aquí. Mis niños ya saben para dónde van. Sus maestras están listas y dispuestas a atenderles. Vayan a la escuelita dominical. Y tienen ellos sus actividades, su enseñanza y sus premios por buen comportamiento, por aprender. Es un tiempo muy bonito, un lugar y un tiempo muy bonito. ¿Listo? Entonces, mis amados, esa sorpresa esta mañana me dio el Señor. Él ama su casa, ama su templo, ama el lugar en el cual sus hijos nos unimos y en un solo ser le adoramos. Cuando el rey Salomón hizo el templo, lo consagró, hizo un sacrificio abundantísimo. Lo entregó y lo consagró al Señor, y la casa, dice la palabra, que se llenó de tal manera que era una nube que nadie podía siquiera entrar. Y hoy, mientras cantaban ustedes y cantaba yo, estábamos haciendo ese sacrificio abundante. En la medida que su corazón se conectó con Él y dejó el mundo entero atrás, en esa medida usted presentó un sacrificio. Y al presentar ese sacrificio, Dios viene y ocupa este lugar mientras estemos nosotros aquí. Amén. Bueno, para el tema de hoy, quiero empezar contándoles un recuerdo que mientras lo preparaba, el Señor iba ministrando mi alma. ¿Usted se acuerda cuál fue la primera oración que usted aprendió? ¿Cuándo lo hizo? Así es. Y mientras yo le decía, Padre, ¿cuándo yo la aprendí? ¿Cuándo fue que la aprendí? Usted trate de hacer memoria. ¿Cuándo usted aprendió? Estoy hablando de la oración que desde niños nos dijeron, el Padre Nuestro. Usted la conoce, ¿verdad? Y si no la conoce, bueno, ya la va a conocer. Y le empecé a preguntar, ¿cuándo era que yo aprendí? Y la verdad no sé exactamente cuándo la aprendí, pero me vino este recuerdo a mi mente. Yo acostada en una cama muy pequeñita, tendría de pronto unos 4 años, en una cama grande, de esas antiguas, con el espaldar de madera así grueso, y el pie también tenía así levantado, una cobija tejida a mano, con almohadas. Junto a la cama estaba, tengo tan claro el recuerdo, un velador y un mueblecito donde había una televisión de esas de blanco y negro que había que cambiar así. Tac, tac, tac. ¿Quiénes se acuerdan de esa televisión? Alcen la mano. Ya vamos para allá de los 40. Los niños ni saben de lo que les estoy hablando, los bebés no saben. Y esa era la habitación de mis abuelos, de mi abuelo Betito. Y yo estaba acostada ahí y él sentado en un banquito, en un taburete de esos de madera redondo con 4 patitas. ¿Se acuerdan de eso también? Más allá de los 40 entonces. Y era sentado ahí mi abuelito, mi viejito, pelito blanco, todo él ya mayor, y con un papelito. Y me hacía repetir las oraciones. Él no se las sabía de memoria, pero las leía para que yo me las aprenda. Y tengo el recuerdo, claro que también me enseñaba otras, ¿no? Que ayer me puse a recordar y me las sé de memoria todavía. De eso de desterrados los hijos de Eva. ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda de eso? Ya estamos también viejitos ya. Y me las sé de memoria. Y me impresionaba que al haber aprendido a esa edad, de aquí nunca se me va a olvidar. Y mi abuelito enseñándome a rezar. Esos eran los rezos. Y yo le decía, Señor, gracias,
por la vida de un abuelo que se tuvo el tiempo de sentarse a mi lado a enseñarme lo rústico, lo básico. Y quiero comentarles algo que también el Señor me impresionó con ese recuerdo, porque él no era mi abuelo de verdad, era mi abuelo adoptivo. Y él lo sabía, él sabía que yo no era su nieta de verdad, yo era su nieta adoptiva. Sin embargo, él me amó y tomó la decisión de amarme y tomó la decisión de aceptarme. Y Dios me decía, ¿sí ves? Así también hice yo. Si un hombre es capaz de amar voluntariamente, cuánto más yo que de mí naciste. Así que yo le daba gracias al Señor por eso. Y volviendo a lo de la enseñanza de hoy, quiero pedirles que le apunten en alguna parte el título de este tema: razones de las oraciones sin respuesta. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Cuántas de las oraciones que usted ha hecho no han tenido respuesta? Todavía seguimos esperando. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Si ese hombre me gusta, si es exacto como yo te lo pedí, Señor. Alto, moreno, simpático, guapo, bien puesto, es de estudiante de no sé qué, bueno, lo que usted quiera ponerle. ¿Y por qué no, Señor? No, ese sí se me hizo, Gladysita. El contador sí me hizo caso, por eso se casó conmigo. Pero gracias a que me dijo no a los otros, llegó el que era. Pero muchas veces decimos al Señor, ¿por qué tú no me respondes? ¿Por qué te he pedido y no me has respondido? Entonces hoy vamos a descubrir a la luz de la palabra por qué razones Dios no nos responde o aparentemente no nos responde. Porque lo que primero quiero decirles es que Dios sí responde. A veces dice no. Y es una respuesta. Pero no nos gusta esa respuesta. A veces te dice, espérate. Tampoco nos gusta esa respuesta. Y a veces nos dice, ok, concedido. ¿Y cómo nos sentimos cuando nos dice que sí? ¡Ay, espectacular! Bien, vamos con la palabra a Santiago 4:3. Santiago está casi al final de la Biblia. Santiago, uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Si es que ha visto Chusen, ya sabe cuál es. Y si no ha visto, ¿por qué no ha visto? No es que yo tenga pago por hacerle publicidad, pero vale la pena. Vale la pena, así que véala, por favor. Bien, dice así. Santiago 4:3. Se me perdió, ahí está. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Vamos a retroceder un poquito, le quiero que lea desde el 2, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y luego dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, la primera característica por la cual una persona no recibe lo que pide es, primero, ¿por qué? Bueno, no recibe algo porque no lo pide. Y si lo pide, no recibe porque pide mal. O sea, hay una manera de pedir bien y una manera de pedir mal. Y no se trata de las palabras. No, es que si tú le dices al Señor, oh Señor Dios Todopoderoso, ahí te responde. O le dices, papá, por favor. No, es que tú no estás pidiendo bien porque no estás diciendo las palabras exactas. No se trata de eso. Se trata de la razón para lo que lo pides. Y claramente nos dice aquí el Señor que muchas veces pedimos para nuestro deleite. Poniéndole el ejemplo del muchacho simpático moreno que de pronto le interesa a una muchacha, ¿para qué quiere estar con él? Ay, porque me gusta, porque me siento feliz. ¿Es un deleite o no es un deleite? Claro que es un deleite. ¿Está mal que nos deleitemos en las cosas que necesitamos? Por supuesto que no.
Pero primero tenemos que entender que lo que vamos a pedir tiene que tener un propósito conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, de pronto a través de ese matrimonio o esa relación, bueno, tiene que ser en matrimonio, no está bien unirse solamente, hay que casarse, porque el Señor así lo dice. Debemos ser honorables en todas nuestras acciones. Y cuando hay solamente uniones, se pierde el compromiso y se pierde la fidelidad y se pierde el respeto. Porque si no nos unimos formalmente, quiere decir que el rato menos pensado donde decimos hasta la vista, me voy nomás, como sucede bastante comúnmente. Entonces, el Señor nos dice, a través, en este ejemplo que les doy, se juntan con un propósito. ¿Cuál va a ser el propósito? Ambos tienen que tener un plan de vida, un proyecto de vida y un cumplimiento de lo que van a hacer conforme a lo que Dios quiere. Entonces ahí sí es algo que va más allá de un deleite. Señor, yo quiero irme a un viaje a las Bahamas. No tiene un centavo, pero quiere gastarse en el viaje en las Bahamas. ¿Por qué? Es que mis amigas ya se fueron, yo no me puedo quedar atrás. A ver, espérate. Es necesario que te vayas, descanses, esto te va a traer fruto, va a ser productivo, va a ser bueno para ti. ¿Tienes los recursos? Ándate, pídele al Señor y te aseguro que el Señor te lo puede conceder y te lo va a conceder. ¿Es necesario el descanso? Sí. ¿Es bueno el viaje? Sí. Y tal vez Dios incluso en ese viaje ponga un encuentro bueno, un encuentro productivo y te va a hacer para bien. Sin embargo, si no tienes los recursos y solo por no quedarte atrás, eso se llama vanidad y deleite. Entonces, ¿el Señor qué te va a decir? Más bien, dale gracias al Señor que te diga que no. Vas a acabar endeudado, vas a acabar complicado, no vas a disfrutar, porque lo único que te interesa es no quedarte atrás de los demás. Por ponerles un ejemplo. Vamos a ver la segunda razón por la cual no se responde una oración favorablemente, a nuestro parecer. Salmo 66, 18. Segunda razón. La primera era, pedimos mal. La segunda, Salmo 66, 18. Dice así. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ay, ¿qué significa esto de mirar la iniquidad? El Señor sabe la intención del corazón. Yo no le puedo pedir al Señor, Padre, ayúdame en mi matrimonio. Y yo ando buscando a alguien más con quien traicionar a mi esposo, por ejemplo. Si yo quiero un buen matrimonio y le pido, Señor, ayúdame en mi matrimonio, yo no puedo estar sentada mirando pornografía. ¿Cómo puede haber un buen matrimonio si estoy con mis ojos en la iniquidad? Estoy haciendo un negocio. ¿Usted quiere ser prosperado? Yo también quiero ser prosperada. ¿Quiere bendición en la parte financiera? Entonces, ¿cómo puede el Señor bendecirle financieramente si es que usted, por ejemplo, hace negocios chuecos, roba a la gente, maltrata a los empleados, no paga lo justo, no paga los impuestos, evade como puede y esto para acá y esto para acá? ¿Cómo el Señor le va a prosperar y bendecir si sus ojos están puestos en la iniquidad? Y esto póngale usted en cualquier actividad en la que usted se desempeña. Yo quiero que me vaya súper bien en la universidad, en el colegio, estoy estudiando, mas sin embargo copia. Hace fraude en los exámenes, en los deberes, miente a los profesores, no cumple las normas de su colegio. Pregunto, ¿qué dice aquí la palabra? ¿Eso no será mirar la iniquidad? Claro, el Señor esa oración dice, lo siento, no la puedo escuchar. Y luego decimos, Señor, ¿por qué no me bendices? Tal vez tenemos que hacer un examen y ver dónde están nuestros ojos. Si nuestros ojos están en la iniquidad, si nuestro corazón está en la iniquidad, esa oración no va a ser contestada, al menos no favorablemente. O se va a quedar en pausa hasta que hagamos el examen de nuestro corazón para saber si estamos o no
con nuestros ojos en la iniquidad. Porque puede suceder que no nos demos cuenta. Puede suceder que usted, por causa de la costumbre, como usted aprendió eso de sus papás, estamos en un medio en el que dice, bueno, pues hagamos publicidad engañosa, no hay problema. El rato que viene y compra, en la publicidad puse que cuesta $3 y cuando viene le cobro además de esto. Además dice, la persona se va pagando mucho más de lo que yo puse y puse publicidad engañosa. Y como eso se hace normalmente, de pronto digo, no estoy haciendo nada malo y no sabemos que estamos en ese proceso de iniquidad. Entonces el Señor, ¿qué hace? Nos ponemos en el tiempo de oración y el Señor empieza a darnos razones, nos va dando pautas, nos va negando cosas, nos va poniendo en aflicción hasta que le digamos, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? David, el salmista David, el rey David, en un salmo dice, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. O sea que hay cosas que para nosotros están ocultas. Usted y yo tenemos pecados que nos son ocultos. Entonces, cuando usted está pasando por un proceso que está difícil y usted empieza a clamar al Señor y el Señor empieza a ponerle más difícil la situación, es porque el Señor está queriendo sacar a la luz a sus propios ojos aquello que usted le tiene escondido y que es de iniquidad, para que usted sea libre y el Señor le pueda bendecir. Cuando hablo de que el Señor le pueda bendecir, no quiere decir que no tiene Él la capacidad de hacerlo, sino que el Señor lo va a hacer cuando usted y yo hayamos entendido de qué nos quiere librar. Porque Papá del cielo quiere escuchar todas tus oraciones. Tu Padre celestial quiere librarte de todas las cosas en las que estás complicado, pero Él lo hace y lo permite para que podamos entender y romper esta cabecita que a veces se estanca hasta que encontremos el cómo Dios quiere que nosotros vivamos para beneficio nuestro. ¿Ok? ¿Quieres saber la siguiente razón? Vamos recapitulando porque quiero que se vaya con todas estas razones bien grabadas en su mente y en su corazón. La primera era porque pedimos mal. La segunda, porque ponemos nuestros ojos en iniquidad. ¿Listo? Vamos, la tercera razón, porque dudamos de la palabra de Dios. Santiago 1, 6, 7. Santiago capítulo 1, versos del 6 al 7. Dice así, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces usted se acerca a la presencia del Señor. Señor, tengo este imposible. Yo tengo esto que no le veo resolución, Señor. No veo cómo, no hay manera. Pero yo confío en ti. Y usted entonces hace uso de lo que conoce de la palabra de Dios. Y Dios le da a usted una palabra en la que se sustenta. Y usted entonces en ese instante tiene que creer que cuando usted le está pidiendo a Dios, Él es sabio, todopoderoso, le ama, le considera a usted muy especial, presta atención a su oración y empieza Él a trabajar a su favor. Pero si usted duda, si usted en un instante en la cabeza le dice, será, dice el Señor, no esperes ya nada. ¿Qué tienes que hacer entonces? Vuelve a intentarlo. Y empiezas a una lucha espiritual contra tu yo que te dice, no es posible. Hasta que tengas la capacidad de decir, es posible. No tienes que esperar a ver lo que va a suceder, sino a creer que lo verás. Dios nos dice que tenemos que creer, que somos bienaventurados los que creen sin haber visto. Abraham nos dio el ejemplo el Señor. A Abraham, el patriarca, el padre de todo el pueblo de Israel, que para nosotros es el ejemplo de lo que es la vida cristiana. A Abraham le dijo el Señor, sal de tu tierra y de tu parentela. Como si a usted le dijera, sal del Ecuador en este momento, agarra tus cosas, agarra tu familia y te vas. ¿A dónde? Yo te diré. Y entonces usted se va al terminal o al aeropuerto y se para y le dice, ¿a dónde, Señor? Yo te diré. Y Abraham hizo eso, salió con todas sus cosas y empezó a caminar sin saber a dónde iba.
Más allácito le dijo, te voy a llevar a una tierra donde va a tener tu heredad, tus hijos y tus generaciones. Y le empezó a dar y le dijo, y vas a tener generaciones tan grandes como las estrellas y una cantidad de hijos como la arena del mar. Y Abraham no tenía hijos. Él creyó sin siquiera haber visto. Y cuando ya pasaron los años, solo vio un hijo. Bueno, tenía otros, pero el de la promesa era uno. Y solo uno cuando Dios le dijo que iba a tener multitudes de generaciones. Él la vio a la tierra, pero no poseyó la tierra. Y Abraham creyó. Y creyó de tal manera que una vez él ya se unió al Padre, fue a su presencia, fueron generaciones muchas más adelante las que tomaron posesión de esa tierra prometida. Sin embargo, él creyó aun cuando no haya visto. Así que ese es el nivel de fe que nosotros tenemos que tener. Si usted y yo no tenemos fe, ¿qué va a pasar con nuestra oración? Está en pausa. Está como cuando usted manda el WhatsApp y lo deja en borrador. No acabó de mandar el send. O ya mandó, pero se queda sin ser recibido. Así que vamos, ¿cuál era la primera razón? Pedir mal. La segunda razón, cuando el corazón está en iniquidad. Tercera razón, cuando dudamos de la palabra de Dios. Vamos, la siguiente razón. Repeticiones vanas. Vamos a ver, Mateo 6:7. ¿Qué es eso de repeticiones vanas? Dice el Señor, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Muchas veces cuando conocemos recién al Señor, no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasó. En ese tiempo que era muy jovencita, tenía 14 años. Ay, yo era una nena, alguna vez lo fui. Tenía 14 años y conocí del Señor por primera vez y estábamos en una reunión de jovencitos. Y ahí me dijeron, ora tú por favor. Y yo me quedé en pánico. Y yo creo que alcancé a decir, gracias Dios por este día, bendice esta reunión y que nos vaya bien, amén. Y alguien me codió, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Le ha pasado a usted o solo a mí? Sin embargo, ya pasan los años y vemos a otras personas que oran, ¿verdad? Yo me acuerdo haberles escuchado a los líderes de ese tiempo. Yo decía, wow, yo quisiera poder orar así. Decían, Señor Dios Todopoderoso, tú que hiciste los cielos y la tierra, que derramaste tus bondades y tus misericordias, hoy te pedimos que bendigas esta reunión, que los ángeles del cielo suban y desciendan como en Betel y tengamos la bendición de que las escaleras sean llenas de la bendición y manda ángeles que ministren. Y empezaban, y yo decía, wow, a esa persona le oye Dios. A mí todavía no, porque a duras penas digo, gracias Dios, amén. ¿Usted se ha sentido así? Dice el Señor, nos enseña, estando a través de una enseñanza, de una parábola, de una alegoría, que estaban dos hombres en la plaza y el uno era fariseo. ¿Sabe lo que es un fariseo? Un fariseo era un hombre docto en la ley, sacerdotes, o sea, es decir, estamos hablando de gente que estaba en la palabra de Dios, en el pueblo de Israel en el tiempo del Señor, y que él se paraba y empezaba a orar con grandes palabras, con una manera muy elocuente, pero oraba para sí mismo. Y decía, gracias Dios porque no soy como ese de allá, porque yo ayuno 2 veces a la semana y cumplo con todo, Señor, tú me bendices. Y empezó a orar con palabras grandes, pero para sí mismo. Y que por otro lado estaba un publicano, o sea, un pecador, una persona que no era buena. Y le dice el Señor, sé propicio a mí porque soy pecador. Y la palabra del Señor nos enseña que Jesús les dijo, ¿a quién oyó Dios? Al publicano. ¿Por qué? Su oración fue más sencilla, pero fue ¿para quién? Para Dios, y fue sincera. Así que si tú te levantas en la mañana y le dices, papá, gracias, o Señor, como tú le digas,
Gracias por este día. Tengo un día difícil. No sé qué voy a hacer. Tengo estos problemas en el trabajo. Ya no le aguanto a mi mujer. Mis hijos están en rebeldía, Señor, no sé qué voy a hacer. Ayúdame. Perdona mis pecados. Y con sencillez tú le hablas y le dices amén. El Señor te va a escuchar. Así que tienes que saber que las vanas repeticiones son cuando tú no lo dices al Señor, lo dices por decir. También me pasaba, no sé si a ustedes les pasa, estaba en la alabanza, en la adoración, y mientras estaba, tu fidelidad es grande, y mi mente estaba pensando, acordándome del partido de básquet, de lo que tenía que hacer deberes, y después, ay, no, otra vez, tu fidelidad, se acababa la canción y mi mente estuvo en otro planeta y no adoré como es debido. ¿Le ha pasado a usted? A todos nos pasa. Pero ahí viene el ejercicio, el pelear hasta que la mente se someta a la presencia del Señor, para que mis oraciones no sean vanas repeticiones. O todavía más, a veces hacemos esto. No te vayas, hijito, ven, que Dios te bendiga y te guarde. ¡Pum! Y se fue. Y usted está convencido que con eso ya está bendecido el hijo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender a orar con sencillez, pero a Dios, a papá. Cuando usted se sienta a la mesa y dice, gracias Señor por los alimentos, los bendecimos en el nombre de Jesús, amén. ¿Para quién oró? ¿Para usted o lo hizo para el Señor? ¿Realmente le agradeció por el plato de comida? ¿O le pasa esto? Señor, gracias por los alimentos. Ay, qué feo esto. Solo otra vez arroz con huevo. ¿Ha pasado? ¿O realmente dice, gracias Señor, porque hay arroz con huevo, que además es riquísimo? Gracias Señor, porque hay un pancito, una agüita aromática con pan. Gracias Señor. Y gracias Señor, porque también el Padre nos pone una buena fandesca como hace unas semanas. Unas hallacas ricas venezolanas ahí. Ahí sí la Dieli dice, un pan de jamón. ¡Ay, qué rico! Cuando oremos, tiene que ser de un corazón sincero. Cuando tú y yo oramos, Dios obviamente escucha nuestras palabras, pero ¿sabes lo que más escucha? El corazón. Por eso dice que un corazón contrito y humillado, Él jamás desprecia. No quiere decir que cada vez que te acerques al Señor tienes que ir, Señor, estoy mal. No, cuando estás así, no te va a despreciar. Pero cuando estás alegre también te va a recibir. Y cuando estás agradecido te va a recibir. Y cuando tienes una petición que hacer, te va a recibir. No siempre va a decir que sí, pero te va a recibir. Amén. Entonces, ¿cuáles eran las razones? Primera, porque pedimos mal. Segunda, porque tenemos los ojos en iniquidad. Tercera, porque dudamos de la palabra, dudamos que nos responda. Cuarta, por las vanas repeticiones. Vamos con la quinta. Desobediencia a la palabra de Dios. Proverbios 28:9. Dice así: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¡Auch! Esto sí que estuvo súper duro. Si la palabra del Señor no está en ti y la apartas tu oído, la oración tuya se vuelve desagradable, por decirlo poco. Abominable quiere decir, guácala, desagradable, no me gusta, no la soporto, no la tolero. Cuando tu corazón rechaza la palabra de Dios, la oración tuya se hace desagradable. Lees la Biblia y el Señor te dice, eso que estás viviendo es una cosa desagradable para mí. Y tú dices, no, esa parte no me gusta. Voy donde
donde me dice, bienaventurado eres, bendecido, glorioso del Señor. Y cuando el Señor te confronta con su palabra, tú dices, no me gusta. No, eso sí, no, hasta ahí nomás. Esto de acá sí, esto de acá no. Eso no es para mí. Estás apartando tu oído de la palabra de Dios. He oído también de personas, y mucho cuidado, porque lamentablemente estos son líderes espirituales que hacen esto. Como yo soy el ungido de Dios, yo tengo autorización para hacer, porque yo soy el mimado de Dios o la mimada de Dios, entonces yo puedo hacer lo que yo quiero, porque yo soy un ser superior. Ustedes simples mortales tienen que hacer lo que Dios dice, pero yo no, yo voy más arriba de la ley. O porque le dice, yo estoy en la gracia, no tengo que cumplir la palabra de Dios, de la ley. Eso es esclavitud, yo estoy en la gracia. Y entonces no tengo salvoconducto para hacer lo que yo quiera. Cuidado, mis amados. El Señor sí nos perdona todos nuestros pecados. En eso estamos totalmente de acuerdo. De hecho, una de las oraciones es la oración de arrepentimiento. Una oración es la oración de confesión. Cuando tú te acercas y le llamas pecado a tu pecado, Dios no te rechaza. De hecho, el momento en que te acercas donde el Señor y te arrepientes, dice la palabra del Señor que alcanzas misericordia. Entonces, cuando tú te presentas delante del Señor con el nombre puesto a tu pecado, no le dices, es que Señor, es que yo no sabía, es que caí en pecado. No caíste en pecado, te entregaste deliberadamente a la pasión que te llevó a eso. Y entonces al Señor le dices, perdóname. En ese instante estás habilitando, como cuando se conecta el wifi en el celular y llegan los mensajes, toditos en fila, con una oración de arrepentimiento. Y entonces se activó el wifi del Señor y recibió toditas las peticiones. Y entonces empiezas a habilitar aquellas peticiones que estaban buenas, legítimas, que eran voluntad del Señor, pero por causa de que no escuchaste la palabra, se quedaron en visto. Hasta que tú llegues con el corazón arrepentido y empieces a hacer caso a la voz de Dios. Y quiero también complementar este punto con, no lo tengo apuntado, pero sé exacto dónde está. Juan capítulo 15, versículo 7. Este sí nos gusta, ¿no? Este verso, pero lo tenemos muy pendiente. Dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieres y será hecho. Pero la condición inicial es justo lo que estábamos hablando. Permanecer las palabras del Señor. Lo mínimo para que las palabras del Señor permanezcan en ti es que las conozcas. Hay algunas Biblias que tienen en rojo lo que habló Jesús. A mí me parece muy importante eso. ¿Sabes bastante bien lo que dijo en el Sermón del Monte? Creo que el sermón más importante de la vida cristiana, de todo cristiano, es ese sermón. ¿Conoces lo que dice? Si no lo conoces, lo primero que vas a hacer es ir a casa y a leerlo, a estudiarlo, a memorizarlo, porque allí el Señor te da las pautas de lo que tiene que permanecer en ti. Si las palabras que el Señor predicó, las palabras que nos dejó en la Biblia, las vivimos, las practicamos, permanecemos en ellas y ellas permanecen en nosotros, dice el Señor, y Dios no miente. Yo quiero que prestemos atención, porque muchas veces tomamos la palabra de Dios como un bonito consejo o un pensamiento emocionante. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y nos levantamos y decimos, aleluya, amén. Pero cuando el Señor nos dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, nos damos el lujo de irnos a la cama enojados. Dios habla en serio, amados. Dios no está jugando. Dios nos está diciendo una palabra verdadera. Dios no miente. Así que el Señor sí te dice, si la palabra de Él permanece en ti y tú permaneces en la palabra, puedes pedir, ¿qué? Todo lo que quieras y te será hecho. Todo, Señor, todo. Obviamente, dentro de los parámetros que ya estamos aprendiendo hoy. No le voy a pedir, Señor,
Me cae mal la vecina, que le caiga un rayo. Entonces, como me dice el Señor todo, entonces ¿a qué horas me siento a verle en la ventana? ¿A qué horas le cae el rayo? Obviamente eso, el Señor te va a decir, no, porque no es conforme a su voluntad. Vamos a ver la siguiente. Recapitulemos. Primera razón. Pedimos mal. Segunda. Tener el corazón, los ojos, nos gusta la iniquidad. Tercero. Dudamos de la palabra de Dios. Cuarto. Vanas repeticiones. Quinto. Desobediencia a la palabra de Dios. Sexto. Comportamiento desconsiderado en la relación conyugal. Primera de Pedro 3:7. Se me perdió Pedro. Ahí está. Primera de Pedro 3, capítulo 3, verso 7. Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esto sí les tocó a los varones. ¿Por qué papá dijo a los varones? Pero esperen que las mujeres no nos salvamos. Cuando un varón se comporta sin dar honor a su esposa, sus oraciones tienen estorbo. Así que cuando el varón llega a la casa mal geñado, la trata mal, la ofende, la traiciona, le hace llorar a su esposa, sus oraciones dejan de tener la libertad con la que deberían llegar a la presencia del Señor y obviamente la contestación apropiada. Y esposas, nosotras tenemos la responsabilidad de obedecer a nuestros esposos. No estoy hablando en el sentido machista, me dicen, esta pastora que machista. O sea que él me dice que haga algo indebido, yo le tengo que obedecer. No se refiere a esa obediencia. Se refiere al hecho que cuando dentro del hogar, en los términos normales, hay un desacuerdo. ¿Hay desacuerdo en los hogares, en los matrimonios? Los hay. Entonces, esta Navidad, ¿a dónde nos vamos? ¿Donde tu mamá o donde la mía? No, donde mi mamá. No, es que mi mamá. Y empiezan los dos. ¿Qué hay que hacer? Tiene que haber una decisión. Y decidió el Señor, dijo, el varón decide. Él es la cabeza. Entonces a usted y a mí, ¿qué nos toca, mujeres? Señor, quítale el deseo de irse donde la mamá, porque no, mentira, vamos a decirle, Señor, sea tu voluntad. Y entonces el esposo dice, bien, nos vamos donde tu mamá. Dice, vamos a tomar esta decisión. Y nosotras tenemos que decir, ok. Porque entonces rompemos ese lugar para que el enemigo se meta dentro del hogar. En ese tipo de cosas tenemos que tener claro que hay una decisión y nosotros tenemos que apoyar esa decisión. Pero una vez que él decide, no vamos a estar, yo te dije, era de que vayamos donde mi mamá. ¿No ves? Ahí está. ¿No? Y entonces empezamos a ponernos en contra de ellos. ¿Ahí qué va a pasar? Ellos nos van a causar malestar, nosotras mismas somos las que causamos que nuestros esposos se enojen y después las oraciones de nuestros esposos son estorbadas. ¿Y qué cree que hace su esposo? ¿Por quién cree usted que ora mujer? Estoy hablando dentro de los esposos que están sujetos al Señor. Si usted está estorbando, está haciendo de tropiezo para su esposo, como dice la palabra, la mujer que es molestosa, que es insensata, es como gotera continua. La tortura china, ¿se han oído? Que está ahí, taca, taca, taca. Y que empieza nos ponemos las mujeres con ese tono de voz, cuando estamos enojadas subimos los decibeles, ¿sí se ha dado cuenta? Y le ponemos aguda la voz y le decimos, es que tú, ¿cómo vas a hacer posible? Cuando ese tono de voz llegó, el esposo dejó de escuchar. Él ya no le escuchó nada. Ese nivel de decibeles a ellos les aturde y se acabó. Entonces lo único que hacen es ya, se acabó, basta. Y empezamos nosotras muchas veces a poner rencilla en nuestro hogar. Nuestro esposo ya sus oraciones, está enojado, nos ponemos a llorar. El Señor dice, voy a poner pausa en escuchar las oraciones. Y cuando el esposo dice,
Señor, prospera mi casa, o sea, la casa de nosotras. ¿Qué pasa? Estorbada la oración. Así que nosotras tenemos que estar junto con ellos para ayudarles y sostener el hogar, la paz en el hogar, para que la oración del hombre, de Dios, no tenga estorbo. Amén. ¿Le vieron las caras que pusieron ustedes, mujeres? Pastor, hábleles a ellos, que ellos nos traten bien. Si ellos nos tratan bien, mis amadas, están haciendo lo que Cristo hizo por la iglesia. Dígame si el Señor Jesús trató mal a su iglesia. De ninguna manera. Él estuvo dispuesto a morir por ella, de hecho murió por ella. Y el Señor dice a los varones, les pone esa exigencia. Ustedes, varones, tienen que amar a sus esposas. Y así como Cristo dio su vida por la iglesia, el varón tiene que estar dispuesto a dar su vida por la esposa. Y de hecho la dan. Se levantan temprano, salen a trabajar. Ustedes, mujeres y nosotras, no sabemos cuánto sufrimiento y aflicción tienen en los trabajos. Y llegan a casa y lo dan para su familia. Estoy hablando dentro de los parámetros lógicos y normales. Y entonces ese varón merece el respeto y el cariño de su esposa. La porción del varón es las caricias y el amor de su mujer. Así que, amadas, nosotras somos también responsables de que los varones tengan el alivio y el descanso en nosotras. Y nosotras darles honor, como la iglesia da el honor a nuestro Señor Jesús. Ese quebranto en la relación matrimonial estorba las oraciones y es peligroso. Después, porque vemos que las familias y las parejas se alejan del Señor, porque empezaron una batalla entre los dos y se rompió la relación espiritual con Dios. No es tan simple que peleemos dentro del hogar. Es horrible, no solamente afectamos a los hijos, afectamos nuestra vida espiritual y afectamos la respuesta de nuestras oraciones. Ahora las mujeres que de pronto dicen aquí, yo no tengo marido, bendito el Señor que su marido es el Señor Jesucristo. Así que tranquilas por ese lado, no se peleen con el Señor porque siempre van a perder. Él siempre va a ganar. Pero de pronto usted me dice, pastora, yo tengo un marido inconverso, uno que en la casa te parece más al del otro lado que al Señor Jesucristo. Entonces, amada mujer, dice la palabra del Señor que no lo abandones. Dice la palabra del Señor que tú lo santificas a Él. Dice la palabra del Señor que tu comportamiento sea digno para que por causa de tu comportamiento Él sea convertido. No quiere decir que agaches la cabeza y te caiga palos y tú digas es que para que se convierta a Cristo. No es la manera. Porque la ayuda idónea, dice el Señor, es para que tú le sepas decir lo que está bien y lo que está mal con sabiduría. Y te aseguro que si tú te pones de rodillas, Dios no le va a consentir sus sinvergüenzadas y lo va a volver y lo va a poner en aprietos hasta que se arrepienta y te respete. Por amor a ti, mujer. Y si usted, varón, me dices que yo también tengo una mujer inconversa, entonces tú también, varón, tú con más autoridad, porque para las mujeres nos toca más difícil, la autoridad es del varón. La mujer tiene que afrontar contra todo eso luchar. Pero el varón como autoridad dentro de la casa, usted puede entrar a su casa y decir, en el nombre de Jesús, toda contienda de mi casa se va. En el nombre de Jesús, en esta casa reina Cristo y aquí yo ordeno que todo lo que se ha puesto en contra de mi hogar se termina en el nombre de Jesús. Y con autoridad tomar el lugar que le corresponde como varón de una casa, aunque su mujer sea inconversa. Así que no hay excusa. El Señor, cuando un hombre y una mujer actúa con sabiduría dentro de su familia, entonces el Señor abre el conducto de oración y tus oraciones, varón y mujer, no tienen estorbo. Así que pilas, el Señor habla y dice las cosas muy en serio. Y ahora quiero que terminemos este tiempo con Mateo 6 del 5 al 13. Porque así como en un momento yo no sabía cómo orar, los discípulos del Señor Jesucristo tampoco sabían cómo orar. Yo me imagino la cara de ellos cuando el Señor se apartaba días enteros. Él de pronto se les desaparecía 3, 4, 5 días, una semana y no sabían de Él. Y de pronto se dan cuenta que hacía Él cada vez que se les escapaba al desierto. Él estaba orando. Cada vez que se les escapaba al huerto de los olivos, ¿qué le encontraban haciendo a Él?
orando. Entonces se dieron cuenta que de la oración salía todo el poder de Jesús. Que cuando Él oraba, pasaban las cosas maravillosas que veían de Él. Y les dio curiosidad y le dijeron, ¿qué tanto hace, Señor, ahí? ¿Cómo es que logras orar 4 horas seguidas y yo 5 minutos ya me duermo? Y el Señor les enseñó a orar. No se distraigan, déjenlas a ellas que saben que van a hacer algo. Aún estoy aquí. El Señor les enseñó a orar. Y vamos a ver la enseñanza de nuestro Señor Jesús. La oración que al inicio les empecé mencionando. ¿Se la saben de memoria? ¿Sí? Vamos a verla. Mateo 6, del 5 al 13. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando uno ora en secreto, puede orar en público. Una de las razones por las que yo al inicio de mi vida cristiana no podía orar, cuando me dijeron, ora, y yo no supe qué orar, ¿saben por qué era? Porque no oraba en mi casa. Porque solo oraba en las reuniones. Y entonces, obviamente, cuando uno no hace esto en secreto, no lo puede hacer en público. Pero si usted a partir de hoy retoma o empieza el tiempo de oración a solas, cuando aquí le diga a la hermana Ana María, le diga, mi hermana, usted va a orar acá adelante para la oración inicial, y usted se emociona y diga amén, no va a poder fabricarlo, va a tener que salir lo que usted ha hecho en privado. Así que empezamos desde hoy, amén. Y luego el Señor les dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora ¿a quién? A tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, ya lo leímos, como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. Qué lindo esto. Vamos a ver ahora sí. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. En esta oración que el Señor nos dio como ejemplo, hay una alabanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y hay una declaración final, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en medio, entre la alabanza, que es lo primero que hace el Señor, y la declaración, que es lo último que hace, hay ni más ni menos que 6 peticiones. O sea que el Señor está interesado que tú y yo pidamos. El Señor quiere que tú pidas. A veces papá no te da cosas que Él ya las tiene listas hasta que tú pidas. Hay cosas que Él ya las dio por sentado que tú no vas a pedir nunca. Tú no dices en la noche, Padre, por favor, que mañana salga el sol. ¿Dices alguna vez eso? No, porque está por sentado que al día siguiente va a salir el sol. Aunque amanezca nublado, el sol está ahí. Tú nunca pides, bueno, Señor, que esta noche estén la luna y las estrellas. Están, ya está por sentado. No dices, Señor, que no nos falte el viento, porque sabes que el viento está. Señor Padre, que no se acabe el oxígeno, porque sabes que está. Y así muchas cosas tú no lo vas a pedir, porque ya está hecho, está dado por sentado de que van a haber. Pero luego hay cosas que el Señor espera que tú le pidas. Yo les doy un ejemplo, de pronto algo superfluo. Señor, ya se me está envejeciendo mi vestido. Dame un nuevo vestido. Y entonces papá empieza contigo a trabajar y le puedes pedir, Padre, ya mis zapatitos como que ya no. Dame nuevos zapatos. Y entonces Dios empieza a trabajar contigo para que los tengas. Y habrá cosas más profundas que el Señor es necesario que tú le pidas. Por ejemplo, como el Señor nos enseña en esta oración,
¿Cómo son las peticiones de esta oración? ¿Son vanas? ¿Son superficiales? No, son totalmente profundas. Venga tu reino, por ejemplo. Le pides al Señor diariamente, venga tu reino. ¿Por qué no? Si nos enseñó que lo hagamos, venga tu reino. Porque entonces quiere decir que tú vas a aprender a rendir tu voluntad al Señor. Vas a aprender a que el orgullo te estorba. Vas a aprender que la necedad no es algo que te debe acompañar. Porque cuando le pidas al Señor, venga tu reino, eres tú el que se somete a Dios, no Dios a ti. Porque entonces cuando le digas, venga tu reino, tu vida tiene un propósito y cuando hay propósito hay manifestación de recursos para el cumplimiento de tu propósito. Porque a veces el Señor no te da lo más allá de lo que tienes en este momento. Porque seguramente si te da más, vas a aplicar tus recursos para un propósito contrario o diferente al que Dios tiene. Porque el momento en que tú encuentres el propósito por el cual estás en esta tierra, todos los recursos se van a abrir para tu mano. Porque entonces cuando le dices, venga tu reino, Señor, le estás diciendo que eso es lo que va a dirigir tu vida. Ya no vas a estar sin rumbo. Bueno, hoy voy a ver qué tal me va por aquí, no me fue bien. Voy a ver qué tal va por acá, no me fue bien. No, porque cuando le dices, Señor, venga tu reino, le estás diciendo que la voluntad de Él se haga. Y de hecho la siguiente petición dice, hágase tu voluntad. Cuando la voluntad tuya y la voluntad de Dios se juntan, entonces ahí viene tu bendición, mi amado. Pero mientras tu voluntad esté apartada de la voluntad de Dios, vas a pelear y vas a luchar y vas a bregar y se te va a hacer todo al revés y no le vas a dar encuentro y por tanto vas a padecer. Y como le dices al Señor, venga tu reino, entonces la voluntad que se va a tener que doblegar es la tuya, no es la del Señor. El Señor Jesús nos dio el ejemplo en Getsemaní. Él no quería morir. Dentro de él había ese deseo, si yo muero, ellos se salvan, pero me va a doler. Señor, ¿habrá otra manera? ¿Habrá cómo pasar la copa? Y el Señor Jesús le dijo, papá Dios le respondió, no. Y el Señor Jesús le dijo, hágase tu voluntad. No recibió el alivio, no le recibió la palabra del Señor. Dios le dijo, no, tú no vas a ir a morir. Dios no le respondió favorablemente, no le dio el sí al Señor Jesucristo, al Señor Jesucristo. Pero en lugar de ser quitada la copa, le fue dado el nombre que es sobre todo nombre. Le fue dado el trono que él había ganado en la presencia del Señor. Le fue devuelta su gloria. Le fuimos entregados nosotros. Venció a la muerte y recibió mucho, mucho, mucho más que lo que él había pedido. Así que cuando tú rindes la voluntad del Señor y el Señor te dice, no, esto no, y tú aceptas como el Señor Jesús y le dices, se haga tu voluntad y no la mía, no vas a recibir esto que pediste, vas a recibir mucho, mucho, mucho más de lo que tú habías pedido, de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Cuál es la otra petición? Hágame en acuerdo dónde me quedé. Hágase tu voluntad. ¿Ah? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Puedes pedir provisión? Claro. El Señor te dice, pide el pan de cada día. Levántate cada mañana y dile, Señor, que hoy haya alimento en mi casa. Papá, de pronto por ahí me puedes proveer un sushi, una carnecita panada. Papá, ¿por qué no pedirle si Dios dice que le pidas? Dios dice, ¿qué te gusta comer? No, pero es que está muy caro. Pídele a papá. Ahí te está diciendo, entre todas las cosas que el Señor pudo haber puesto como ejemplo, puso esto, que el pan nuestro de cada día nos lo dé hoy. Ay, a veces uno pasa necesidad, sí, pero nunca es sin causa. Así que vamos a aprender a pedir a papá la provisión. Señor, quiero estudiar, pídele a papá y empieza a pedir, porque muchas veces no tienes porque no pides, porque pides mal, porque estás en iniquidad, porque no le crees, porque es vano lo que estás pidiendo. Pero empieza a pedir. ¿Sabes qué? Te quiero decir algo.
A veces aunque pidas mal, ya empezaste a pedir. Y Dios te va a ir corrige, hasta que le digas justo lo necesario y Dios diga, esa es mi hija, ese es mi hijo. Nos pusimos de acuerdo, ten lo que yo quería darte. Luego el Señor pide, perdona nuestras ofensas, deudas, pecados, iniquidades, maldades, malos pensamientos. Perdona, Señor. Pero esta sí tiene condición. Ahí sí no te puedo decir, pide perdón, pero no perdones. Nos toca perdonar. Eso es para otra enseñanza. ¿Y qué más nos dice? No nos metas en tentación. ¿Usted le ha pedido al Señor no nos metas en tentación? ¿Seguido? Si lo ha hecho, gloria a Dios. Si no lo ha hecho, empiece. Porque usted no sabe a la mañana que se va a sus actividades cuántas tentaciones se pueden poner delante de usted. Pídale al Señor. Esta es una petición súper importante. Esta es una petición más que sabia. Señor, no nos metas en tentación. ¿Dios nos mete en tentación? Sí, señores. ¿No le dijo el Señor Jesús a Pedro cuando estaba él dispuesto a morir? Le dijo, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. Y yo le pido al Señor que no te falte la fe. Yo sé que hay momentos en los que Dios mismo nos pone en cosas que tenemos que enfrentar. Por supuesto que sí. Pero podemos pedirle, Señor, no me metas en tentación. Por favor, porque sé que soy débil. ¿Y qué más? ¿Cuál es la última petición? Líbranos del mal. Y cada día que pasa con la inseguridad y las circunstancias de este mundo, que antes solamente lo difícil y lo malo estaba puertas afuera, y ahora con todas estas pantallitas y cosas, tenemos puertas adentro. Así que tenemos que orar claramente todo el tiempo. Líbranos, Señor, del mal. Esa petición es una petición sabia. Y obviamente todas las otras cosas que quieras pedir, pero todo conforme a la voluntad de Dios. Amén. Póngase sobre sus pies. Papás, abuelas, abuelos, agarren a los niños, siéntenlos en casa. Vamos a aprender esta oración. Enséñele a que la memorice. Yo quiero preguntarles a las maestras de la escuela dominical si los niños se saben de memoria este ejemplo. Pausa. No, silencio. Sí, ya lo sé. No pasa nada. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Ahí donde usted está, cierre sus ojitos. Respire profundo. Calme su alma. Y hoy el Señor abre un tiempo de oración para pedir. Este tiempo es práctico. El Señor nos ha hablado de pedir. Cierre sus ojitos. No se distraiga con nada. Los hermanos que dejan su ofrenda, ellos lo hacen por su cuenta. Usted que ya está en su asiento, cierre sus ojitos. Ciérrelos de verdad. Si es que de pronto cierra y se marea, siéntese para que no se caiga. Cierre sus ojitos. Es el tiempo de Dios con usted. Usted hoy ha traído su corazón, ha traído su mente, su ser. Ha presentado ofrenda de adoración. Si no lo hizo, empiece a adorar al Señor. Usualmente cuando presentamos este corazón agradecido, la ofrenda, el Señor dice una frase: pídeme lo que quieras. Así que ahí con sus ojitos cerrados, dígale, primeramente, perdón, Señor, por pedir mal. Perdón porque la mayoría de mis peticiones tal vez hayan sido para mis deleites. Señor, perdóname porque sabiendo muchas veces que esto que te he pedido es contrario a tu voluntad, me he empecinado y todavía más te he reclamado y te he dicho, ¿por qué no me das? Estoy enojada contigo, Señor, o simplemente te alejas, ya no le buscas. Ahí donde tú estás, dile, perdón, Señor, por haber pedido para mis deleites. Perdón también, Señor, porque he acogido muchas cosas que el mundo me da y me he olvidado de tu palabra.
Hoy yo quiero retomar esto que me enseñas, que tu palabra permanezca en mí y yo en tu palabra. Ya no quiero ser desobediente. Perdóname por ser rebelde contra tu palabra, Señor. Perdóname porque tú incluso me has dicho que yo debo estar a tu servicio y he dicho que no porque no me parece. He dejado de lado lo que tú me has mandado, Señor. Perdóname. Dígale también al Señor, perdóname por todas las veces que mi boca habló y mi corazón estuvo lejos de ti, volviendo así mis oraciones vanas repeticiones. Perdóname, Señor, por desperdiciar el tiempo de oración con vanas palabras, papá. Perdóname también, Señor, por todo lo que dentro de mi hogar he traído muchas veces contienda. Yo mismo he sido quien traiga peleas, contiendas, intolerancias a mi hogar, poniendo estorbo en las oraciones. Perdóname, Señor. ¿De dónde voy yo a tener vida eterna sino de ti? El mundo me puede ofrecer muchas cosas, Señor, pero solo en ti encuentro vida eterna. Ahí donde usted está, empiece a contarle al Señor cuáles son sus peticiones. Se abre en este instante ese tiempo de pedir. Y mientras tú pides, yo voy a pedir por ti. Yo oro, tú pide haz tus peticiones delante del Señor. Padre bueno, yo quiero pedirte en esta mañana por cada uno de tus hijos aquí reunidos. Pedirte, Señor, por sus mentes y corazones, por su conocimiento de ti, Señor, porque se haga tu voluntad en sus vidas. Padre, yo te quiero pedir que venga tu reino a las casas de cada uno de nosotros. Venga tu reino, Señor, a sus lugares de trabajo. Venga tu reino, Señor, a sus lugares de descanso. Venga tu reino, Señor, a sus decisiones. Venga tu reino a los matrimonios, a los niños, a los jóvenes. Padre mío, se haga tu voluntad en cada familia. Señor, que podamos unir nuestra voluntad a la tuya, que aprendamos a someterla a la tuya, que es mejor que la nuestra. Señor, que no nos apoyemos, que ninguno de nosotros, de estos tus hijos, se apoyen en su propia prudencia, sino que confíen en ti, Señor. Hoy yo te pido, Padre, guárdalos del mal. Protégelos, Padre, en su entrar y en su salir. Hazlos totalmente invisibles para los hombres inicuos, los malvados, aquellos que hacen maldad, Señor. Manda tus ángeles alrededor de ellos, de sus hijos, de sus casas, de sus vehículos, de sus posesiones, inclusive de sus mascotitas, Señor. Manda tus ángeles que sean protegidos. Padre, trae luz a sus vidas para que ninguna tiniebla asiente su altar en sus casas y en sus corazones. Señor, perdona los pecados conforme ellos, cada uno hace conciencia de la necesidad del perdón. Padre, provéeles de todo bien preciado. Tráeles mucho conocimiento y sabiduría para que puedan mejorar su posición, su situación económica y financiera. Señor, rompe la deuda, Padre. Quebranta esa costumbre de vivir endeudados, Señor. Tu palabra dice, yo te pido que esta palabra sea verdad para ellos. Prestarán y no pedirán prestado. Señor Dios, ayúdanos a cumplir tu palabra para que esa palabra que tú nos has dejado sea la que nos habilite a toda la bendición, Señor. Padre, oro por tu pueblo, que no sea llevado en los deleites del mundo y más bien sea tocado por ti, Señor. Toca, papito, a cada uno de tus hijos de esta mañana. Toca, Señor, por favor, tú estás aquí. Tú lo has dicho, mi Dios. Toca los corazones, trae los recuerdos necesarios para sanidad. Dale sabiduría para pedir. Hoy que están levantando su petición. Hoy que están pidiendo lo imposible, Señor. Hoy que están clamando por salud, por sanidad. Hoy que están clamando por restauración. Hoy que te están pidiendo milagros, Señor. Hoy habilita, Padre bueno, esa dimensión de los milagros sobre las vidas de tus hijos. Hoy, Señor, trae esas promociones necesarias. Padre, lo que te están pidiendo, legítimo, de acuerdo a tu voluntad, papito del cielo, hazle saber que será hecho. En el nombre de Jesús, ninguna incredulidad haya cabida en los corazones. Que sepamos hoy que lo que estamos pidiendo, conforme a tu voluntad, está hecho.
en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias porque hoy ninguna oración ha dejado de ser escuchada. Si es que tus hijos, Señor, están en obediencia a tu palabra. Gracias, Señor. Y si aún hay alguno que está en pecado, está en iniquidad, Señor, pedimos tu rescate. Tu sangre aplicada sobre las vidas. Sangre que fue el pago para que sean libres de todo pecado y de toda maldad. Señor, que repose en este instante tu santa presencia en cada uno de sus corazones. Levanta tus manitos. Si el Señor si estás en comunión con el Padre en esta hora, levanta tus manos, levántalas, levántalas. Deja que la frescura del Espíritu Santo descienda sobre tu vida hoy. Hoy. Él ministra tu corazón en este tiempo. Te hace recordar lo que tú eres. Tú eres su especial tesoro. Tú eres su nación santa. Tú eres su real sacerdocio, su pueblo adquirido. Tú eres la razón de la pasión de Cristo. Tú eres por quien Él volverá. Tú eres quien se sentará con Él. Y de hecho ya está sentado junto a Él en lugares celestiales. Tú eres quien le ha creído sin verle y por tanto le has agradado con tu fe. Sigue levantadito tus manos que el Señor está ministrando. Está sanando, está limpiando, está restaurando. Si tienes incluso que pedir por aquellos que no están aquí, hoy pídele. Dile, Señor, extiende esta bendición para nuestros amados seres queridos que aún no conocen tu gracia y tu verdad. Señor, danos esa bendición de ser portavoces tuyos con sabiduría hasta que en ellos también, arda la pasión por ti. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús, bendecimos al Padre con un aplauso, con alabanza, con gozo. Le decimos como el Señor Jesús, Señor, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Démosle un aplauso al Rey.